Han pasado más de 25 días y hasta hoy no sabemos dónde está Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Sin embargo, podemos saber cuál es el plan malévolo que tienen para regresar no solamente a la escena pública, sino también a la política y con impunidad. Francisco Cabeza de Vaca quiere ser senador de la República. Hay que recordar que en este momento la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Senadores ya tiene a un Cabeza de Vaca, a Ismael Cabeza de Vaca concretamente, quien es el hermano del exgobernador de Tamaulipas. Que Cabeza de Vaca tiene varias órdenes de aprehensión. Esto no lo dictaminó la Cámara de Diputados, sino la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno de los organismos que no está por debajo de nadie. A pesar de todo ello, el Congreso local del estado de Tamaulipas en su anterior legislatura blindó a Cabeza de Vaca para que estuviera con los próximos 8 años con blindaje, con camionetas chonchas y con escoltas después de 8 años terminando su encargo, dejando una deuda de más de 14,000 millones de pesos también al estado de Tamaulipas. Y a pesar de todo ello, lo que busca en este preciso momento es impunidad, pero en su desmedida ambición, no solo impunidad, sino recuperar el fuero que perdió como gobernador del estado de Tamaulipas. El Instituto Nacional de Migración, al igual que la Secretaría de Gobernación, informan que Cabeza de Vaca salió del país, concretamente al estado de Texas, o por lo menos ya no se encuentra en Tamaulipas, por lo menos 5 días antes de que dejara el cargo como gobernador de Tamaulipas. Es decir, que aún siendo gobernador en funciones, él huyó. La pregunta del millón es, ¿cómo va a regresar? Resulta ser que el Partido Acción Nacional festejó, celebró y organizó elecciones internas para elegir a sus consejeros estatales en toda la República Mexicana. Dentro de esos estados estaba Tamaulipas, por supuesto. Y resulta ser que los miembros del estado de Tamaulipas en el PAN escogieron como consejero a Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Le dieron a un prófugo de la justicia un cargo político interno dentro de Acción Nacional. Y esto no es raro, porque dentro de Acción Nacional parece ser que Cabeza de Vaca nunca se ha ido. Kenia López Rabadán lo ha estado respaldando, al igual que Xochitl Gálvez, Lili Telles y cualquier panista que no tenga 3 gramos de dignidad. Y a pesar de todo esto, ¿de qué manera va a buscar Cabeza de Vaca retomar el manto del fuero? Como se habrán enterado, el senador por el estado de Tamaulipas, Faustino López, falleció desgraciadamente en un trágico accidente en el estado de Zacatecas. Él era el suplente del senador morenista Américo Villarreal. Una vez que Américo Villarreal se convirtió en gobernador, el suplente se convirtió en senador, es decir, el senador Faustino López. Pero como la ley indica que no puede haber suplente del suplente del suplente, lo que la ley estatuta es que se crean nuevas elecciones y ya no se le da el cargo a Morena, sino que se harán nuevas elecciones para decidir quién va a ser el nuevo senador por el estado de Tamaulipas. Convocatoria, la cual incluye a todos los partidos políticos. Entre todos esos partidos políticos está el partido Acción Nacional. Y es la oportunidad perfecta para que el PAN postule a Cabeza de Vaca como candidato a senador suplente para restaurar el distrito que Tamaulipas perdió con la muerte del senador Faustino López. Si el PAN consigue estructurar y conseguir los votos suficientes para que Cabeza de Vaca le gane a quien sea el candidato morenista para rellenar el hueco, el escaño que dejó sobrando la muerte del senador Faustino López, entonces en un hipotético escenario, Cabeza de Vaca podría ser senador de la República junto a su hermano. Y no solamente eso, sino que también lo estarían blindando de fuero hasta que termine la legislatura, es decir, hasta 2024. Para ello todavía faltan 2 años. Y en 2 años pueden ocurrir muchas, pero que muchas cosas. Además, nuestras instituciones, sobre todo las que procuran y deberían de tener la justicia pronta y expedita, han hecho un desastre el expediente de Cabeza de Vaca, principalmente iniciando con Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República. La orden de aprehensión la tramitaron una semana después de que Cabeza de Vaca había salido del encargo, y todavía no hay ficha roja de la Interpol para buscarlo en todos los países de los cuales estén afiliadas. Dejaron escapar a Cabeza de Vaca y tal parece importarles que no pasa absolutamente nada. Lo dejaron escapar justo como ahora con Ricardo Anaya, quien por cierto tampoco tiene una orden de aprehensión. Esta es la triquiñuela y este es el mecanismo legal que van a utilizar los panistas para proteger a Cabeza de Vaca, un personaje manchado por la corrupción del gobierno del estado de Tamaulipas, un personaje que le dio chayote a través de la Secretaría de Salud de Tamaulipas a latinos, a Roberto Madrazo, a Carlos Loret de Mola y a Víctor Trujillo, un personaje que dejó una deuda estratosférica en el estado de Tamaulipas.
un personaje que dejó una guerra sanguinaria en el estado de Tamaulipas entre los cárteles, el crimen organizado y la sociedad, que nada puede hacer y que lo único es sentir esperanza por la nueva administración de Américo Villarreal. La pregunta del millón es: ¿dónde está Cabeza de Vaca? Y la segunda es si el PAN será lo suficientemente cínico como para confirmar esto y que Cabeza de Vaca se convierta eventualmente en senador de la República. Soy Manuel Pedrero. Un abrazo.